me dijeron, vas por tu cuenta financieramente. Una semana después, le dieron a mi hermana las llaves de un condominio, 2 recámaras, vista al lago, un moño en la puerta. Nadie preguntó si yo tenía dinero para la renta. Nadie notó cuando desaparecí. 4 años después, mi nombre apareció en Forbes y mi investigación cambió todo. Fue entonces cuando mi madre apareció sin invitación, sonriendo como si fuera dueña del lugar. Dijo que venía a celebrar. Pero en su bolso llevaba un papel que me heló la sangre. Pensé que quería perdón. Quería otra cosa, algo que valía exactamente $1.000.000. Me llamo Linda Hayes. Crecí en una casa que desde la calle parecía normal. 2 pisos, setos recortados. El tipo de lugar donde los vecinos saludaban desde la entrada y decían, qué linda familia. Pero adentro era como vivir en una obra de teatro donde yo era la suplente que nunca subía al escenario. Mi madre, Margaret, manejaba la casa como una directora con su actriz favorita, mi hermana Sophie. Cada conversación giraba en torno a ella. Cada foto en la repisa la tenía en el centro. Si yo aparecía en el marco, era por accidente. Sophie brillaba. Era la bailarina, la niña mimada, a quien mamá llamaba su milagro. Cuando actuaba, papá se levantaba para grabarla. Cuando yo traía calificaciones perfectas, ni levantaba la vista del periódico. Mamá decía, en esta casa no presumimos, Linda, pero de alguna manera presumir de Sophie está bien. A los 16, Sophie recibió un carro con un moño rojo. Yo recibí su viejo pase de autobús y un recordatorio de ser agradecida. La cena seguía el mismo guión todas las noches. Papá hablaba de trabajo. Mamá alababa a Sophie. Yo recogía los platos mientras fingía no importar. El olor a detergente de limón se volvió el aroma de la invisibilidad. Me decía a mí misma que era fuerte, que ser invisible significaba ser independiente. Pero incluso entonces sabía que era una mentira. Cuando entré a la universidad, ensayé durante días cómo pedir ayuda con la colegiatura. Esperé hasta que papá estuviera relajado. Periódico doblado, televisión bajita. Necesitaré ayuda con habitación y comida, dije con cuidado. Mamá no levantó la vista de su cesto de ropa. Papá solo murmuró, tienes becas, ¿no? Ya tienes 18. Te las arreglarás. Esas palabras cortaron más profundo de lo que parecían. Vas por tu cuenta financieramente. Esa noche, llené los formularios de préstamo bajo una lámpara tenue mientras Sophie dormía plácidamente al otro lado del pasillo. No estaba enojada, solo vacía, como una puerta que se cerró silenciosamente y nadie notó que yo seguía afuera. La universidad fue un borrón de laboratorios, ramen y trabajos extra. Al principio mandaba mensajes cortos a casa, todavía esperando que alguien preguntara si estaba bien. No lo hicieron. El chat familiar solo mostraba los vestidos nuevos de Sophie, sus vacaciones, su compromiso con un chico de cabello perfecto. Aprendí a silenciar las notificaciones. Cuando la doctora Elena Cruz me tomó como su asistente de investigación, empecé a sentir algo nuevo, ser vista. Me llamó meticulosa. Dijo, no solo sigues instrucciones, piensas. Nadie me había dicho eso antes. Me presentó al ritmo silencioso del laboratorio, al zumbido de las centrífugas, al olor limpio del etanol, a la pequeña emoción cuando un experimento funcionaba. Era el primer lugar que no exigía que me encogiera. Al graduarme, ya había construido un muro de calma alrededor de mí. Dejé de esperar aprobación, dejé de pedir ayuda. Creí estar libre de ellos, hasta que una foto rompió esa ilusión. Sophie de nuevo, una llave de condominio en la mano, el lago brillando detrás. Leyenda, feliz 21, bebé, y de fondo un moño rojo, del mismo color que el de su carro años atrás. Ahí entendí que algunos regalos no dejan de doler, solo cambian de forma. La foto me atravesó más silenciosamente que la ira. No lancé el teléfono, no lloré, no llamé. Solo miré ese moño rojo hasta que la pantalla se apagó. Era del mismo tono que cada vez que celebraban a Sophie, como si el color mismo estuviera reservado para sus victorias. 2 recámaras, encimeras de granito, vista al lago. La publicación lo decía todo. No había un solo mensaje preguntando, ¿cómo estás, Linda? Puse el teléfono boca abajo y regresé a mis notas, registrando tasas de disolución de polímeros como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó, algo definitivo. Después de eso,
El hogar dejó de ser un lugar y se volvió un concepto que había superado. Mi beca cubría la renta en un departamento subterráneo del campus. Paredes delgadas, tuberías zumbando, olor tenue a fideos instantáneos que nunca se iba. Pasaba noches en el laboratorio persiguiendo números en lugar de dormir. La doctora Cruz revisaba cómo estaba, preguntando si alguna vez tomaba un descanso. Yo encogía los hombros, los descansos son caros. Ella sonreía tristemente, como si supiera que esa frase significaba más de lo que decía. El semestre siguiente me llamó a su oficina. Cálida, libros apilados con suave caos, taza de café medio terminada junto a su laptop. Linda, dijo, últimamente eres diferente. No de manera mala, solo enfocada. Lo que sea que persigas, espero que sea para ti, no contra alguien más. Quise decir que era ambas cosas, pero solo asentí. Cuando Stanford me ofreció un doctorado completamente financiado, no se lo dije a mis padres. Ni siquiera a Sophie. Empaqué mi carro, un Honda abollado lleno de cuadernos y plantas marchitas, y conduje hasta que las señales de la autopista dijeron California. Entre los kilómetros, dejé de sentirme hija. Era otra cosa ahora. Stanford era otro planeta. La gente allí no medía el valor en atención, lo medía en descubrimiento. Pertenecía al turno de medianoche de pipetas, playlists, luces fluorescentes. Por primera vez, el silencio no significaba abandono. Significaba concentración. De vez en cuando, mi teléfono se iluminaba con fotos del chat familiar de las vacaciones. No fui invitada al anillo de compromiso de Sophie. Las leyendas de mamá sobre mis hermosas hijas. Deslizó por ellas con la curiosidad distante de una extraña. Un día llegó un mensaje solo para mí, escuché que terminaste tu doctorado. Felicidades. Tal vez ahora puedas ayudar a tu hermana con su idea de negocio. Sin signo de interrogación después de la felicitación. Solo expectativa. Borré el mensaje y bloqueé el número. Pasaron años. Mi trabajo se convirtió en una startup, una pequeña empresa de biotecnología construida de noches largas y fe obstinada. Mark Reynolds se unió como socio. Agudo, amable, con los pies en la tierra. Construimos algo que importaba. Algo real. Cuando los inversionistas llamaban, me llamaban Doctora Ayes. El mismo nombre que antes no significaba nada en el chat familiar ahora abría puertas donde nunca habían puesto un pie. El éxito llegó silencioso al principio, luego de golpe. Rondas de financiamiento, titulares, una oferta de adquisición, y ahí fue cuando el ruido me encontró otra vez. Un amigo me mandó un mensaje, tu mamá acaba de publicar sobre ti. Abrí Facebook por primera vez en años. Ahí estaba. Margaret Ayes sonriendo orgullosa junto a Sophie. Tan orgullosa de sus hijas. Una dirige un negocio. La otra acaba de lograr un avance científico. Los sacrificios de una madre finalmente valen la pena. Sacrificios. La palabra se quedó como plomo en mi garganta. Miré esa publicación hasta que los bordes se difuminaron. No era solo una mentira. Era una reescritura. Había borrado años de silencio y los reemplazó con gratitud que nunca dio. Por un momento quise comentar para recordarle que no había hablado con ella en casi una década. Pero entonces me di cuenta que no lo publicó por mí. Lo publicó por ella. Así que no hice nada. Y eso la volvió loca. Semanas después, mi asistente me avisó por intercomunicador. Linda, hay una mujer aquí preguntando por ti. Dice que es familia. Me congelé. Familia. La palabra que enterré hace años. Que pase, dije, voz firme pero corazón acelerado. Cuando la puerta se abrió, olí su perfume antes de ver su vainilla y culpa, demasiado dulces para ser reales. Se veía exactamente como la recordaba, cabello impecable, perlas, una confianza que llenaba cualquier habitación antes de hablar. Linda, dijo, brazos abiertos como para un abrazo, no una intrusión. Me levanté lentamente. Mamá. Miró alrededor de mi oficina, tomando inventario, paredes de vidrio, patentes enmarcadas, el zumbido del éxito. Así que aquí sucede todo el genio, dijo. Ni siquiera nos lo dijiste. Imagínate mi sorpresa al leer sobre mi propia hija en Forbes. Forcé una sonrisa. Podrías haber llamado. Oh, lo hice, dijo con ligereza. Cambiaste tu número.
Supuse que estabas ocupada, así que pensé en visitarte. La familia debería celebrar junta, ¿no? Su tono goteaba miel, pero sus ojos recorrían mi escritorio, buscando algo. Le hice un gesto al sillón. Siéntate. Abrió su bolso con cuidado deliberado y sacó una hoja doblada. En realidad vine porque he estado pensando mucho en todo lo que he hecho por ustedes. Todos los sacrificios, los años criándolas. No ha sido fácil. Algo frío me recorrió la columna. ¿De qué hablas? Desdobló la hoja y la deslizó sobre mi escritorio. Esto, dijo, sonriendo. Miré la hoja, líneas, partidas, colegiatura privada, comida, trabajo emocional y al final, un total exacto, 1.000.000 de pesos. No era broma. Alcé la vista. ¿Me estás pidiendo $1.000.000 por ser tu madre? Su sonrisa no se movió, pero sus ojos se endurecieron. Por todo lo que renuncié, por todas las cosas que nunca podrás pagar, mi respiración se detuvo un momento. La familia no funciona así. La familia, estalló, con voz de repente cortante, no abandona a la mujer que les dio todo. Tragué saliva. Tú elegiste tenerme, mamá. Los hijos no le deben nada a los padres por nacer. Por primera vez, vaciló. Luego se inclinó más cerca. No pudo o no quiso. Podría haber tenido una vida, una carrera, un esposo que se quedara. Pero en cambio, te lo di todo a ti. Sus palabras resonaban, pero algo dentro de mí permaneció quieto. Había vivido tratando de no molestarla. Eso terminó aquí. Te ayudaré con tus gastos, dije en voz baja, pero no con esto. Su rostro se congeló. Entonces ya no eres mi hija. Se levantó, alisó su chaqueta y se dirigió a la puerta. En el marco, se volvió. Tu padre estaría avergonzado de lo que te has convertido. Cuando se fue, el silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado, vivo, y por fortuna definitivo. Durante mucho tiempo, después de que la puerta se cerró, no me moví. El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Dejó detrás un ruido blanco estéril que casi sonaba a paz. Entonces me golpeó de golpe, el temblor, la incredulidad, el dolor silencioso que parecía más viejo que mis huesos. Me recosté en la silla y miré ese papel sobre mi escritorio, 1.000.000 de pesos. Una factura por la maternidad. Cuando las lágrimas finalmente vinieron, no fueron ruidosas. Fueron medidas, como algo que mi cuerpo había guardado por décadas, finalmente filtrándose por una grieta. Por la mañana, ya no lloraba. Había terminado. Entré temprano al laboratorio antes del amanecer, antes de que alguien pudiera ver el desastre en mi rostro. Las máquinas zumbaban suavemente, firmes y leales. Empecé una nueva síntesis, escribí notas con la precisión de siempre, diciéndome que así es como se sana, con orden, con prueba, con constancia. La doctora Cruz me encontró una hora después, sosteniendo una taza de café. Me miró, luego el espacio vacío detrás de mis ojos. Vino, ¿no? No pregunté cómo lo sabía. Siempre lo sabía. ¿Quiere dinero?, dije. 1.000.000. La doctora Cruz no se inmutó. ¿Y tú qué quieres? Pensé un largo momento. Paz, dije. Pero no creo que sea reembolsable. Esa noche me senté en el piso del baño de mi oficina, todavía con el vestido color champaña de la fiesta, las manos temblando tanto que apenas podía respirar. El espejo frente a mí reflejaba a alguien calmado, distante, alguien que no reconocía. La mujer que construyó una empresa que salvaba vidas se rompía silenciosamente en un rincón de su propio éxito. Recordé cada cena de domingo donde mi madre decía, hacemos todo por ustedes, niñas. Cada viaje silencioso a casa donde intenté creerle. Cada vez que excusaba su crueldad como estrés. Y de repente pude verlo tal como era, no sacrificio, sino control. Daba para poseer. Le mandé un mensaje a Mark, no vengas esta noche. Necesito pensar. 2 días después me reuní con mi abogado. Le dije que creara un fideicomiso para mi madre, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, nada más. Condiciones estrictas, dije. No puede tocar el principal. Ningún retiro fuera del estipendio mensual. Levantó una ceja. Estás protegiéndola de sí misma. Negué con la cabeza. Me estoy protegiendo de ella.
La llamada comenzó la semana siguiente. Al principio, estaban enojados. Te arrepentirás, Linda. No puedes borrarme. Luego suplicaron. Te perdono, querida. Solo envía el dinero para que volvamos a ser familia. Para la tercera ronda, se volvieron amenazas. Quizá los medios deberían saber lo ingrata que eres. Dejé de responder. Mark me vio una noche, sentada en el sofá, mi teléfono iluminándose una y otra vez. No tienes que leerlos, dijo. No lo hago, le dije. Solo necesito ver hasta dónde llegará. Eventualmente, los mensajes disminuyeron. El ruido se convirtió en estática. Y una mañana, no hubo más llamadas perdidas, ni correos nuevos, solo silencio. Ese silencio se sintió ganado. Un mes después, la doctora Cruz me llamó de nuevo a su oficina. Has estado trabajando como si alguien te persiguiera, dijo suavemente. ¿Se terminó? Asentí. Casi. Me entregó un sobre. Entonces toma este fin de semana libre. Ve a algún lugar que no esté hecho de adrenalina. Dentro había un boleto impreso para un retiro costero, un lugar donde el ruido del laboratorio sería reemplazado por el de las olas. Esa noche, me paré junto a la ventana de mi oficina. Las luces de la ciudad reflejándose en el vidrio como estrellas distantes. Pensé en la mujer que me crió, cómo confundió el miedo con amor y la culpa con lealtad. Y pensé en mí misma, finalmente libre, respirando una vida que no era prestada. La ceremonia de adquisición llegó 3 meses después. Nuestra empresa estaba valuada en 80 millones. Inversionistas, periodistas, champaña, toda la ilusión del triunfo. Sonreí para las fotos, di la mano, dije todas las palabras correctas. Nadie vio la pequeña cicatriz debajo de la perfección, el espacio donde corté el último hilo de su control. Después de los discursos, salí a tomar aire. La noche estaba fresca, el viento del Pacífico lo suficientemente cortante como para sentirse purificador. Mark se unió a mí, dándome un vaso de agua en lugar de champaña. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Y lo decía en serio. Pero la paz, he aprendido, no se queda quieta por mucho tiempo. 8 años pasaron. La empresa prosperó. Construimos. Sanamos. Vivimos. Y luego, una mañana de otoño, manejando por Seattle para una conferencia, la vi de nuevo. Estaba sentada en la banqueta frente a una cafetería, un vaso de papel en la mano, cabello gris, enredado, ojos apagados, pero inconfundible. Por un segundo, olvidé cómo respirar. El mundo se silenció de esa manera peligrosa de antes. Me estacioné, compré 2 cafés y me senté junto a ella. No me reconoció al principio. Luego susurró, Linda, como una pregunta que temía terminar. Hablamos 1 hora. Medias verdades, fragmentos, cosas demasiado frágiles para nombrar. Dijo que estaba enferma. El orgullo se había llevado lo que el mundo no había tomado. Cuando me fui, organicé ayuda a través del fideicomiso. No como hija pagando deuda, sino como ser humano negándose a la crueldad. No la perdoné ese día, pero dejé de permitir que su historia definiera la mía. Y cuando me alejé en el auto, la ciudad se veía más suave, como si finalmente me dejara ir. No le conté a nadie sobre ese encuentro durante mucho tiempo. Ni a Mark, ni a la doctora Cruz. No se sentía como un secreto. Se sentía como cierre. No tenía que actuar. La semana siguiente, recibí una llamada de la trabajadora social que supervisaba su caso. Dijeron que había aceptado la ayuda, pero se negó a ponerme como contacto de emergencia. Casi me reí. Incluso al final, quería la última palabra. No luché. En cambio, me concentré en las pequeñas misericordias. Estaba segura. Tenía comida. No estaba en la calle. Lo demás ya no era mi trabajo. Algunas noches me sentaba en el balcón mirando la ciudad, pensando en cómo la paz no es ruidosa. No ruge como la venganza ni choca como el desamor. Zumba tranquila, como las máquinas en el laboratorio que una vez mantuvieron mi mundo unido. La doctora Cruz se retiró ese invierno. En su cena de despedida, tomó mis manos y dijo: Has construido todo lo que alguna vez deseaste que alguien construyera para ti. No olvides descansar dentro de ello. Prometí que lo intentaría.
Mark y yo crecimos nuestra empresa despacio, con cuidado. Creamos becas para niñas en ciencia. Niñas que me recordaban a mí antes de que el silencio se endureciera. Cada vez que veía a una iluminarse por un descubrimiento, algo en mí también se suavizaba. Una mañana llegó una carta. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano con temblor. Dentro, una línea en papel simple. Gracias por el café. Sin disculpa, sin firma. Y aún así, fue suficiente. Esa noche conduje al lago cerca de nuestro antiguo vecindario. El agua estaba quieta, del tipo de quietud que contiene la respiración antes del amanecer. Susurré un adiós que nadie escuchó y lo dejé hundirse en las ondas. La libertad no parecía victoria. Parecía calma. Por primera vez entendí que el amor no siempre sana. A veces te enseña quién debes llegar a ser sin él. La gente piensa que el cierre es una conversación, un final ordenado donde todos se abrazan y lloran. No lo es. Es el momento en que dejas de esperar la disculpa que nunca llegará y vives de todos modos. No odio a mi madre. Tampoco la amo. Solo le deseo paz, lejos de la mía. Si alguna vez tuviste que construirte a ti mismo desde el silencio que dejó tu familia, recuerda esto, no le debes nada a nadie por sobrevivir. No les debes tu perdón para permanecer libre. Comparte tu historia en los comentarios. Alguien ahí afuera necesita escucharla. Y si esta historia te encontró, quédate.